¿Cómo es el paciente? Los pacientes son genéticamente polimorfos y varían en su capacidad para resistir a enfermedades infecciosas y en su susceptibilidad a enfermedades degenerativas, entre otras. Esto se debe, en parte, a su historia evolutiva reciente. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido libremente por el quien habla. Los estudios de asociación de genoma completo buscan responder la pregunta de si hay y cuáles son los genes que pudieran estar asociados a una enfermedad. Para encontrar las causas genéticas de las enfermedades comunes con impacto en la población, tales como las enfermedades crónicas, hipertensión, por ejemplo, y las enfermedades de inicio tardía, enfermedades de Alzheimer, por ejemplo, que están caracterizados por riesgos relativamente pequeños con un origen frecuentemente poligénico. Por ejemplo, el riesgo relativo de 28 tipos de cáncer para los familiares directos es de aproximadamente 2.2 y para la enfermedad arterial coronaria en los hermanos de los pacientes que sufrieron algún ataque cardíaco es alrededor de 3. ¿Qué significa esto? Bien, si el riesgo absoluto es 1 en 100 y la relación aumenta a 2.2 veces, entonces el riesgo absoluto ajustado es de 2.2 en 100. Los estudios de asociación de genoma completo funcionan cuando los alelos causales están presentes en múltiples individuos y la penetrancia en cada muestra es menor al 10%. El riesgo relativo puede ser tan bajo como 1.1. Esta precisión tiene un gran potencial en poder relacionar muy bien genes y riesgos, genes y enfermedades, y por eso el interés en mapear el genoma. Para ello se creó el proyecto colaborativo HapMap. El proyecto HapMap busca mapear estos marcadores, son haplotipos, de ahí la contracción Hap, de todo el genoma y establecer cuál es la eventual asociación con enfermedades. Este proyecto tiene sus datos públicos. Se inició en octubre del 2002 y, como es dicho, su objetivo es facilitar con este mapa genómico el desarrollo de fármacos contra diversas enfermedades. Y la única forma de llegar a un mapeo confiable es hacerlo de forma colaborativa y por eso los datos son públicos. Veamos un estudio publicado en Nature del año 2007. En este estudio de asociación de genoma completo se estudiaron 14.000 casos, 7 enfermedades comunes, como la hipertensión, y se compararon con 3.000 casos controles, es decir, sanos, buscando responder la pregunta ¿cuál gen está asociado a cuál enfermedad? 2.000 personas fueron examinadas para 7 enfermedades y comparado con 3.000, se encontraron 24 registros asociados a una enfermedad con una probabilidad muy alta de tener una asociación. Los registros encontrados son uno para el trastorno bipolar, se encontró otro registro para la enfermedad coronaria, 9 para la enfermedad de Crohn, 3 para la artritis reumatoidea y 7 para la diabetes tipo 1, 3 para la diabetes tipo 2. Estas son las tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad bipolar y tiene aquí un registro, y la enfermedad coronaria tiene aquí otro registro en el cromosoma 9, estudiado los 22 cromosomas y el X. Y así, algunos loci señalan un riesgo para 2 enfermedades al mismo tiempo. Por ejemplo, en el cromosoma 6 para la artritis reumatoidea y la diabetes tipo 1. La mayoría de los locus tienen una baja asociación con enfermedades y por eso se necesita muestras muy grandes y de ahí
otra razón para que el proyecto sea colaborativo. Bueno, ¿y por qué a muchas enfermedades no se le encuentran sus determinantes genéticos? En el caso de 2.908 enfermedades, estas sí se pueden asociar a cambios genéticos en el genoma que son muy específicos. En 3.700 casos de enfermedades, estas tienen evidencia de herencia mendeliana, pero aún no ha sido asociado a un defecto genético más específico. Un buscador que permite averiguar la asociación de una condición médica, por ejemplo hipertensión, diabetes o la deformidad de hallux valgus, y la genética la ofrece omim.org. En este sitio se accede a un buscador, se anota la condición médica, aparecen todas las enfermedades que las tienen, uno selecciona el diagnóstico, hay literatura, está el mapeo genético y lo que interesa mucho al mundo médico, bibliografía. Aquí algunas razones para explicar por qué no se han encontrado un gen asociado a muchas enfermedades. 1. Los alelos casi nunca tienen efectos generales. Tienen riesgo relativo de 1.2 a 1.5 y eso explica la escasa varianza, un intervalo de confianza de la enfermedad que es entre 1 y 2%. Algunos alelos causales no identificados pueden que sean alelos muy escasos, con valores dentro del error estadístico, pero con grandes efectos que no pueden ser identificados. Gran parte de la causalidad genética que no se detectaba puede deberse a que los alelos son de baja penetrancia. Es un genotipo portador numeroso, pero un fenotipo muy escaso. Gran parte de la causalidad genética no detectada puede ser epistático, es decir, dependen de una serie de otros genes para su expresión fenotípica. Muchos efectos genéticos están probablemente enmascarados por los efectos ambientales. Y aquí un ejemplo revelador: la estatura. Se han efectuado 3 estudios de asociación del genoma completo para determinar los determinantes genéticos de la estatura humana, cuya heredabilidad estimada es alrededor del 80%. El tamaño total de la muestra estudiada fue de 85.000 personas. Se identificaron 52 regiones cromosómicas que influyen en la estatura, 40 de los cuales eran previamente desconocidas. Sin embargo, de los 3 estudios, solo se explica el 2.9, el 2.0, el 3.7% de la variación de la estatura. Esto sugiere que la estatura está influenciada por casi todo el genoma o que las interacciones entre los genes durante el desarrollo son muy importantes. Este es un ejemplo de algo que biológicamente es complejo. Las enfermedades comunes se comportan de la misma forma. Y ahora el resumen de los estudios de asociación del genoma completo. El desarrollo de los estudios de asociación de genoma hizo posible la secuenciación del genoma humano. Sin embargo, se han identificado unos pocos alelos con impacto en las enfermedades comunes. Los efectos generalmente son pequeños. Sus vínculos causales con las enfermedades son oscuras. La promesa de una medicina personalizada basada en un chip genético todavía no es realidad, pero el proyecto Genoma Humano todavía no concluye. Esta es una clase de Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido por el quien habla.